Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a iniciar el taller experto de CENTAC dedicado a las APPs accesibles. En este caso lo vamos a hacer desde Telefónica. Como sabéis, uno de los patronos de la Fundación CENTAC, que ha brindado unas instalaciones magníficas pues, para poder realizar este evento en el día de hoy. Y bueno, pues quería dar paso en principio directamente a Silvia Delmas Figueira, que es responsable de Marketing y Health para el sector de Administración Pública en Telefónica, y es la que, bueno, pues espero que nos dé su bienvenida a esta casa tan magnífica. Así que gracias, Silvia, por todas las facilidades que nos habéis dado. Y adelante, por favor. Pues muchas gracias, Juan Luis. Buenos días a todos, bienvenidos a la sede Telefónica. Lo primero de todo, agradecer al CENTAC y a todos sus colaboradores la deferencia de haber considerado nuestra sede para llevar a cabo estos seminarios. Igualmente agradecer a su director general, Juan Luis Quincoces, la invitación y su involucración y participación al frente de la Fundación. Poner de relieve, además, los grandes avances que en pocos meses ha dado la misma bajo su dirección y su gestión. Y agradecer también a los ponentes, Udo Franz Larroch, Jonathan Chacón, Carlos Prades y Jorge Granado, su tiempo y dedicación para la preparación y que al final pues bueno, va de poner mucha voluntad. Por último, quisiera resaltar el compromiso de Telefónica como compañía por incorporar sus mejores prácticas, el esfuerzo inversor y la responsabilidad social corporativa al mundo de las tecnologías de la información, para favorecer la accesibilidad y el uso de la misma a los colectivos más desfavorecidos. Espero que las jornadas sean de interés para todos y sean lo más participativas y de provecho que puedan ser. Y sin más, cedo la palabra a don Juan Luis Quincoces para que modere la mesa de trabajo que a continuación vamos a tener. Muchísimas gracias, Silvia. Por todo lo que estás comentando y por la bienvenida que nos haces y una vez más agradecértelo. Bueno, quería agradecer antes de nada pues, a todos los que están participando en esta mesa. Gracias Jorge Granado, Jonathan Chacón, Udo Franz Larroch, también de Telefónica, Carlos Prades, a todos por vuestra presencia en este taller experto, que espero que sea interesante, que salgan cosas, conclusiones que puedan impulsar el desarrollo y de APPs más accesibles y de unas mejoras en el día a día en todo este ámbito. Quiero agradecer también a las personas que están ayudando a la edición de este evento. Quiero recordar que esto se está haciendo por streaming en directo a través de la web de CENTAC y también a través de Facebook. Podéis participar a través tanto de Facebook como de Twitter con preguntas al respecto. Me gustaría también señalar y agradecer a las personas que están haciendo la traducción en lengua de signos y recordar que el evento se retransmite dentro de la propia señal en subtitulado y en lengua de signos también. Además de ello, quería agradecer a todos los que están siguiendo a través de las redes, que pues cada vez son más y tienen mucho mérito por estar escuchándonos, pero además agradecer sobre todo las participaciones que hacen, que son de interés, tienen contenidos y que son aspectos que vamos recogiendo con el fin de más adelante pues publicar un resumen a modo de conclusión de todos estos talleres, ¿no? En ese ámbito quería
hacer una presentación breve de los que estamos aquí, con la idea de poder entrar al tajo cuanto antes. Y voy a empezar, pues, por ejemplo, pues, por mi derecha, por Jorge Granado, ¿no?, del proyecto Munimai. Pues Jorge Granado es director de un proyecto interesante, es una herramienta multilingüe para gestionar recetas y conocer información nutricional. Es vía web, vía iPhone. Y bueno, pues él es ingeniero técnico superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, participó en la creación de Goya, servicios telemáticos, y es uno de los primeros proveedores de Internet en España. Es responsable de desarrollos para Sema Group, ahora es Atos Origin, para diversos proyectos nacionales, etcétera, etcétera. Ha trabajado a nivel europeo para compañías de gas y electricidad en Holanda, en Alemania, en Bulgaria. En fin, espero que te encuentres cómodo y agradecerte que estés aquí, Jorge. Asimismo, también está con nosotros Jonathan Chacón. Bueno, no hace falta presentarlo demasiado, puesto que lo conocemos en todo este ámbito, y es una persona que está aportando constantemente temas que están dentro del mundo de la programación, de la web, de la accesibilidad, de las apps, desde hace muchos años. Trabaja en Technosaib, que sabéis que es el grupo empresarial de la Fundación 11, se ha convertido en un referente en materia de accesibilidad, y personalmente Jonathan pues es consultor en accesibilidad, en usabilidad, en nuevas tecnologías, es defensor del concepto de diseño para todos desde sus bases, aportando desarrollos y criterios que permitan que el mayor número de personas pues puedan acceder a aplicaciones y contenidos. Y bueno, trabaja en Fundosa Technosaib como consultor pues desde hace muchos años. Gracias, Jonathan, por venir y estar aquí con nosotros. También se encuentra con nosotros Carlos Prades. Gracias, Carlos, por estar aquí. Carlos Prades del Valle es director del Departamento Técnico de CTO. Recibió el título de Ingeniero de Telecomunicación en la UPM de Madrid. Colabora como investigador en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Además, trabaja en el sector privado, en Matra Radio System, microelectrónica, y actualmente es director técnico de Creativit, estando a cargo pues, de desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollos de red, consultoría, etcétera. Quiero agradecer también la presencia, además, como decíamos antes, de Silvia Delmas, que nos ha dado la bienvenida y demás, pues de otra persona de Telefónica también, que es Udo Franz Laroche, que muy involucrado con los proyectos de Bluevia, la plataforma de exposición de APIs a terceros y relación con desarrolladores del Grupo Telefónica, con presencia en 8 países. También temas de inclusión. Y bueno, recordar que Udo Franz es gerente de Bluevia, representante del proyecto de Inclusión de Telefónica, muy involucrado en todos estos temas. Es chileno, ingeniero civil por la Universidad de Chile, MBA, y trabaja en distintas labores dentro del Grupo Telefónica desde hace más de 10 años. Así que muchísimas gracias, Udo, por estar aquí con nosotros, y también espero que puedan surgir temas interesantes. También recordar, aparte de todas las personas que he nombrado y las que están fuera, quería recordar pues a todos los patronos que están haciendo posible este evento. En principio, bueno, pues la Fundación CENTAC, como sabéis, es una fundación cuya denominación es el acrónimo de Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Nuestro objetivo es impulsar las tecnologías accesibles y la accesibilidad a la tecnología. En ese ámbito, la Fundación tiene un carácter público-privado, es privada, pero dentro del patronato pues está involucrado el Ministerio de Sanidad a través del Real Patronato, a través del Inserso del CEAPAT, a través del Inserso CRE de León, también el Ministerio de Industria con Inteco. La parte privada, pues recordar donde estamos ahora, nuestros anfitriones, Telefónica, también el Corte Inglés, la Fundación Vodafone, Acciona y la Fundación 11, que también es parte importante de la misma, y por último el movimiento asociativo a través de CERMI, que bueno, al fin y al cabo es parte importante de todo lo que estamos aquí hablando. En este ámbito, pues también quiero
quiero agradecer la presencia de Sofía Fernández de Mesa, directora también de Innovación Social y Negocios Inclusivos de Telefónica, que está en la mesa con nosotros, y pues te agradezco mucho que podáis estar aquí hoy con todos. Y sin más, bueno, pues diría yo, vamos a entrar al tajo, y entre las distintas cuestiones que a mí se me ocurren, lo primero, lo digo por las audiencias menos expertas, si rápidamente podíamos plantear algo tan simple como decir que qué es una app, para empezar, y qué es una app accesible, o sea, algo casi lo mismo, pero nada parecido, ¿verdad, Jonathan? Y yo te diría, si eres tan amable, que rompieras el fuego, por favor. Jonathan, adelante. Bueno, pues una app comúnmente se conoce a aquellas aplicaciones o programas informáticos que se pueden utilizar, por no decir ejecutar, en un dispositivo móvil, bien sea un teléfono, una PDA o cualquier cosa que se pueda sujetar con dos manos y llevártela de paseo. Y cuando hablamos de accesibilidad en las app, es cuando el interfaz de usuario, el método de comunicación hombre-máquina, satisface las necesidades de todo tipo de personas con y sin discapacidad. Pues, ¿alguna, Carlos? Bueno, yo creo que la definición ha sido muy buena, ¿no? Tampoco creo que sea muy necesario a personas que están viendo un streaming contarles lo que es esto. Y apuntaría entonces, digo, pues, ¿y cuál es la máxima dificultad para hacer una app accesible? O sea, ¿son las apps accesibles? No lo son. Son algunas, obviamente, otras no. Pero ¿cuál es la dificultad para que no lo sean todas? Directamente, ¿cuál es la dificultad? Yo creo que Carlos. bueno, hay aplicaciones y aplicaciones, ¿no? Hay muchas que sí que están siendo accesibles. Bueno, afortunadamente, por un lado, muchas están siendo accesibles porque los propios dispositivos están siendo accesibles, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que no sean accesibles? Pues yo creo que en algunos casos hay una dificultad, digamos, debido a la diversidad. Cada persona somos distintos y esto hace a veces complicado entender las necesidades de algunas personas cuando uno está desarrollando. Y luego yo creo que tenemos un hándicap social, ¿no? Que es a veces queremos hacer las cosas muy bonitas aunque no les lleguen a todos, o añadir algunas funcionalidades más marketingianas, más gráficas, atractivas, no sé cómo definirlo, a pesar, en algunas decisiones es a pesar de que no va a llegar a todo el mundo, ¿no? Y eso es quizá lo que es la parte negativa, ¿no? Quiero recordar a todos que podéis participar en cualquier momento, es decir, que frente a lo que se vaya diciendo y demás, ¿quieres añadir algo? Sí, me gustaría añadir que básicamente también hay un costo intrínseco en hacer una app accesible, es decir, hay que hacer mayor desarrollo, hay que incluir más funcionalidades para que una aplicación sea accesible, lo cual encarece el desarrollo y, por otro lado, ese costo no está compensado con un beneficio al momento de poner esa aplicación en el mercado, con un diferencial en el beneficio al poner esa aplicación en el mercado. Y por último también quería destacar la fragmentación de la accesibilidad, es decir, hay distintos tipos de limitaciones en las personas y es difícil hacer una app que sea para todos. Yo quiero empezar el debate. Adelante, Jonathan. Puntualizar que los grandes culpables de la falta de accesibilidad en muchas plataformas, no solo en la plataforma móvil, es la falta de conocimiento o concienciación de los desarrolladores y la falta de implicación, que eso se va solucionando poco a poco, de los propios fabricantes de plataformas. Y por otra parte, puntualizar, como ha comentado el compañero, que la accesibilidad implica un esfuerzo, pero el esfuerzo es un esfuerzo inicial de ese primer proyecto que tienes que hacer accesible, y cuando tú ya conoces las herramientas, el camino a seguir, los futuros proyectos no tienen por qué ser más caros. Lo que sí es importante es diferenciar entre hacer una cosa accesible o parchear una cosa para que sea accesible. Un parche siempre va a ser más caro, tanto en costes de desarrollo
como en costes para la experiencia de usuario. Un parche nunca va a ser igual de bueno que una base de accesibilidad en un producto. ¿Qué experiencia tenéis, Jorge, en el tema este? ¿Qué experiencia tenéis en este ámbito, Jorge? ¿Dentro del proyecto Monimay o...? No sé, yo es que quería comentar, al hilo que le ha dicho Jonathan, es que el problema también es un problema de enfoque desde el principio, que es una app accesible suena muy bien, pero ¿hasta qué punto es posible lo que decías tú de que es posible llegar a todos? Es decir, hay que partir de una base, es que no se puede llegar a todo el mundo. Tienes que ser realista. Al final tienes un presupuesto, tienes una empresa, tienes unos gastos, tienes una serie de compromisos. Entonces, tienes que definir un público objetivo. Igual que con una aplicación defines un público objetivo, quiero llegar a los que compran, acceden a Facebook, o quiero llegar a los que comparten mucho en Twitter. Al final también una aplicación accesible no puedes pretender llegar a todo el mundo, porque es imposible. Entonces, hombre, depende del tipo de aplicación, perdón que te interrumpa. Sí, no sí. puedes pretender hacer, que digo yo, por decir algo, un juego de fútbol accesible para todo el mundo, porque habrá perfiles donde el principal canal de información, que es el visual, la alternativa nunca va a llegar a tiempo al usuario. Entonces es comprensible que un juego de fútbol para ciegos, bueno, accesible incluso para ciegos, más bien ahí es el concepto, es muy complicado con la tecnología actual. Yo espero que la tecnología avance, pero también es cierto que con unos pequeños matices, por ejemplo, una alternativa de banda de texto, tienes a los sordos contentos, con alternativa a la imagen y el uso de la capa de accesibilidad. Entonces, el tema es, como tú bien dices, enfocar el tipo de usuario final, pero no cribar demasiado por o desidia o desconocimiento o por simple número, porque etiquetar los controles de una aplicación, coincidirás conmigo en que no es caro. es peccata minuta. A nivel de presupuesto es peccata minuta. El problema yo creo que va un poquito más allá, que es etiquetar los botones y hacerlos accesibles. A mí estoy contigo que eso me parece un parche. Es decir, si quieres hacer una aplicación accesible desde el principio, tienes que enfocarla desde el principio. O sea, la experiencia de usuario y la interfaz de usuario tiene que estar pensado desde cara a la accesibilidad. Ponerle una etiqueta a un botón, bueno, puede quedar mono y te salva en el Apple Store, pero no lo defino yo como accesible, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí es un esfuerzo. Yo es que soy más partidario de, dado el nivel de granularidad que puedes hacer en un desarrollo tipo de plataformas móviles, el focalizar desde el principio, es decir, quiero hacer una aplicación focalizada a este tipo de perfil o de persona, de manera que ya desde el principio te orientas, en vez de intentar llegar a todo, focalizas más en intentar llegar a un perfil de usuario y te permite ser más realista y afrontar unos costes a lo mejor de una manera más. Yo es que para ciertos perfiles, lo que tú comentas, sí lo veo necesario, por ejemplo, gente con problemas de motricidad grave, que el principal problema es que no puede acceder al dispositivo porque no lo puede tocar, pero si la plataforma, bien sea Android o bien sea iOS, da unas herramientas o unos atributos de la capa de accesibilidad para que ese tipo de personas, bien sean ciegas o sordas, accedan al dispositivo, yo no crearía una aplicación específica para ese tipo de usuarios. Yo eso lo veo como un gueto digital de los ciegos que usan esto y el resto usamos lo otro. Entonces, eso es peligroso también, porque volvemos al tema de clases y clases, de lo mismo que sucedía en la web con la versión solo texto, que esa web se actualiza después, es más fea, es menos funcional y al cabo del tiempo se abandona. Y el ciego queda abandonado. Digo el ciego por mi experiencia personal. Entonces, yo sí respeto y apoyo el desarrollo específico de soluciones software para dispositivos móviles en ciertos perfiles de discapacidad, por ejemplo, autismo, tetraplegia, motricidad severa, problemas de motricidad severos, hipoacusia severa con problemas de prolocución. Pero para un usuario que puedes usar las soluciones de accesibilidad que ofrece la plataforma, que dependiendo de la plataforma sí es cierto que se contemplan más perfiles y menos, porque por ejemplo en Android solo estamos contemplados oficialmente los ciegos, en cambio en iPhone estamos ciegos, sordos, problemas de motricidad parcial y algún que otro perfil mixto. Sí, incluso visibilidad reducida, Sí, una sí, cosa sí. de estas. Sí, sí. Entonces, si ya tienes unas soluciones, hacerlo, vale que te enfoques, que te digo yo, en los fans de Justin Timberlake, venga. Que les quieres poner una alternativa a la foto, pues encima los fans de Justin Timberlake que no pueden ver la foto van a estar contentos. Ahora, que si tú pones agita el dispositivo para que Justin Timberlake baile,
Pon un botoncito al lado que ponga bailar, es una alternativa barata. Entonces, hay soluciones, pero sí es cierto que el gasto importante de hacerlo accesible, lo que tú comentas, de hacerlo desde la base, de pensar un poco cómo proporcionar esas alternativas, esas soluciones, para no dejar al mínimo de gente fuera. Carlos. Yo lo que, de este debate que me parece muy interesante, creo que se ha dicho una cosa, pero que quizá convendría resaltar, ¿no? ¿No creéis que lo que está pasando realmente es que cuando uno coge y dice, bueno, pues voy a hacer el perfilado de mi usuario para mi aplicación, en ningún momento se incluye ahí la accesibilidad? O sea, el problema está en la definición inicial de quién va a utilizar mi aplicación. Es decir, no sé, vamos, es que en los estudios de mercado que yo he visto, con los que he trabajado, con los que he estado, es que en ningún sitio aparecía, bueno, y hay un 2%, un 5% de personas con este tipo de discapacidad que tiene que servir la aplicación para ellos. Eso yo no lo he visto nunca en un estudio de mercado. Entonces, como no está en el estudio de mercado, no está en la adquisición de requisitos, en los primeros pasos, antes del análisis inicial, si no está en esos requisitos, que tiene que ser accesible, si hay un requisito es porque hay un término legal en algún sitio, porque nos dicen que a las empresas que somos no sé qué tenemos que tener accesibilidad, y aparece en un recoveco pero un requisito al que nadie hace caso, porque la gente de marketing, los vendedores, quien sea, pues no lo ve como algo necesario, es simplemente un requisito legal. Pues creo que eso es lo que nos lleva al final a que no esté desde el principio la accesibilidad, ¿no? Quizás en el perfilado deberíamos tener, pues, ¿a quién voy a acceder? Pues voy a acceder a varones de 14 a 20 años, de los cuales el 7% pues tienen tales características especiales, o no sé si decir especiales, o que necesitan que lo pensemos en la programación al menos, ¿no? Si me permitís puntualizar una cosita más Adelante, a favor de él, y ya me callo un rato, para que hable todo el mundo. No, por favor, eso que no ocurra, que no se calle nadie. De acuerdo, pues mira, Adelante. te comento mi experiencia. En España, desarrolladores ciegos somos pocos, pero el problema está en que los desarrolladores sin discapacidad, que son los que hacen el 99% de las aplicaciones, no vienen a eventos como este. Y los que estamos en estos eventos no solemos ir a sus eventos. Entonces, hay una falta de comunicación y concienciación que yo, por mi cuenta, yo intento solucionar con mi pequeño granito de arena, de participar actualmente en congresos y ponencias de la plataforma Apple iOS, y que la verdad todo el mundo dice, anda un desarrollador ciego. Y claro, con ese, señores, que hay un desarrollador ciego, pero hay un montón de usuarios ciegos, y quien dice ciego dice otras discapacidades, y hay un mercado ahí. Yo siempre pongo el ejemplo de que en el mundo hay 7.000 millones de personas, según la OMS. De esos 7.000 millones dicen que hay 1.000 millones de personas, yo no los he contado, pero habrá que hacerles caso. Pero es que hay un detalle que se le olvida a todo el mundo, que esos 1.000 millones de personas tienen la desagradable tendencia de tener familia y amigos. Podemos hablar al menos de un familiar por persona. Ya son 2.000 millones de personas concienciadas con el tema de la accesibilidad. Estamos reduciendo el potencial mercado, no un 1% o un 2%, estamos hablando de un potencial importante. Que sí, que luego hay que meter la criba de esos 7.000 millones quien tiene dispositivo móvil, entonces ahí hay que meter la tijera a saco, pero lo importante es concienciar, y yo la verdad que tengo muy buen feedback de los desarrolladores cuando se les habla de que hacer las cosas accesibles, si se hace desde el principio, no es tan complicado, utilizando las vías que te da la plataforma, y simplemente es ponerte un poco en el papel del usuario final. Y ahí la verdad es que sí aprovecho esta tribuna para comentar que está bien reunirnos aquí, pero también deberíamos participar en las reuniones y eventos que hacen los desarrolladores por su cuenta, sobre todo en el mundo del desarrollo móvil o el software libre, que se montan unos saraos bastante divertidos. Y yo siempre digo que yo no puedo asistir a todo, pero al que me invitan voy. Y hay que concienciar con la accesibilidad, y también a la gente de marketing hay que darle un pequeño palo, porque cuando miran los números parece que solo miran a un lado. Y ese lado que tú comentas de la gente con necesidades especiales, como ven que es inferior al 10% según sus cifras,
se desestima. Y el problema también está en que los requisitos de accesibilidad por ley, pues parece que la ley no es muy punitiva o no se toma muy en serio. Entonces son muchos problemas que van en detrimento de la experiencia del usuario, porque yo creo que todos estaremos de acuerdo que una aplicación accesible siempre se presenta una experiencia de usuario más satisfactoria que una que no lo es, porque el interfaz es más sencillo, el feedback es más completo, entonces el usuario sabrá qué está haciendo. No son como esas aplicaciones que se abren y te ves 300 botones que dice, ¿tú esto qué es? ¿Un iPhone o el tablero de un helicóptero? Entonces... Vale. Gracias, Jonathan. Sofía, por favor. Sí, gracias, Jonathan. Al hilo de lo que estás diciendo, ¿no?, de los datos demográficos y hablando un poco del posicionamiento y el potencial de crecimiento, pues me han venido el tema de Latinoamérica y os cuento, porque precisamente en países en vías de desarrollo, Telefónica conoce sobre todo en Latinoamérica, la penetración del móvil es del 100%, no de la banda ancha, que todavía hay cierta brecha, pero vamos por el camino de hacer el salto de la rana, como dicen, ¿no?, y pasar directamente de la brecha del fijo directamente a la móvil y banda ancha. Es un poco parece ser que va la tendencia. Y respecto al smartphone, el 60% de los smartphones del mundo estarán concentrados probablemente en las zonas en vías de desarrollo de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Quiero decir, el potencial que ahora mismo tiene de crecimiento, tanto la conectividad móvil de banda ancha como el uso de estos dispositivos, despeja la duda, digamos, incluso desde el punto de vista económico, del interés que debería tener el desarrollar soluciones para todos que se puedan aplicar a un smartphone. Y con eso me meto en el terreno un poco del que iba a hablar Udo, porque es que habéis dicho un par de cosas muy interesantes, que el usuario está lejos de los procesos de desarrollo, y eso me parece muy oportuno por lo que nos va a contar Udo respecto al programa de M-Inclusion. Y otro es que en Latinoamérica hay un potencial enorme. Ya sé que estamos hablando de aplicativos que lo mismo valen para Europa que para Latinoamérica, ¿no? Pero en concreto hay un foco de crecimiento muy interesante y para un segmento bastante desatendido, porque parece que la prioridad en países en vías de desarrollo es antes las rentas bajas, la pobreza, incluso la brecha geográfica, la incapacidad de tener conectividad, y luego ya se deja para el final los temas de discapacidad. Lo que creo es que desde iniciativas europeas podemos ayudar a acortar los tiempos de inclusión a través de estos aplicativos. De ahí que me parezca especialmente relevante este debate y la oportunidad del proyecto de M-Inclusion. Casi por alusiones, Udo, si nos cuentas un poco el tema de M-Inclusion. Bueno, M-Inclusion es un proyecto europeo que básicamente lo que busca es generar un ecosistema para este tipo de soluciones móviles, de forma de ganar en descubrimiento de este tipo de soluciones de cara a las distintas personas, porque lo que vemos hoy en día es que en las distintas plataformas es bastante difícil encontrar o clasificar, si quieren, aplicaciones que tienen mayor usabilidad unas que otras. Y lo que queremos intentar hacer es un ecosistema que ayude a la gente a descubrir estas aplicaciones y utilizarlas, al fin y al cabo. Muchas gracias, Udo. Esto me viene a mí un poco a la cabeza lo que comentábamos antes de ¿por dónde está el punto? ¿Los desarrolladores pueden desarrollar o desarrollan con cierta visión de accesibilidad, o lo que ocurre realmente es que desarrollan usando la accesibilidad que tengan los instrumentos y los dispositivos que tienen a mano? Es decir, ¿dónde está la pelota de la accesibilidad? ¿En el potencial del dispositivo y entonces los desarrolladores hacen uso de ellos? ¿O hacen desarrollos propios accesibles que luego incorporan en distintas plataformas? ¿Esto cómo lo veis? Levante la mano quien quiera. A ver, perdón, Udo, a ver, y luego Jonathan. Yo creo que las plataformas sí tienen herramientas para generar aplicaciones con mayor accesibilidad. Y, por ejemplo, Apple es un muy buen ejemplo, tiene muchas herramientas que permiten hacer aplicaciones accesibles. Google también, RIM también. Yo creo que está más en manos del desarrollador
en un poco pensar desde el principio esa aplicación, esa experiencia de usuario y ser consciente, yo creo que concientizar es una buena palabra, en el que cuando estoy haciendo una aplicación, si hago este botón, tengo alguna forma de hacerlo más grande, ponerle un texto o no, y ese tipo de cosas desde la concepción del proyecto. Jonathan. Pues yo parto de coincidir hasta cierto punto, porque yo pongo la pelota al principio en los fabricantes de plataformas, porque Apple la verdad lo ha hecho muy bien, Ring está ahí detrás también, que esta nueva versión de la plataforma tiene muy buena pinta. Todavía no he podido probarla en dispositivo, pero aprovecho si alguien me quiere regalar una BlackBerry, encantado. Pero en Android yo sí veo un poco de poca efectividad en Google, porque gran parte del peso de que una aplicación sea accesible en la plataforma Android depende de que el desarrollador incluya en esta última versión de Android, la 4, una línea de código por control. En Android 2 y anteriores había que hacer mucho más. Pero en cambio en en iOS, un desarrollador que use controles estándares, o sea, que use el botón de toda la vida, en la caja de texto de toda la vida, ponga las etiquetas y demás, va a encontrar que el usuario final con discapacidad va a encontrar muy pocos problemas de accesibilidad. Entonces, eso demuestra que la capa de accesibilidad es madura, está bien pensada y que está incluida en el núcleo de la librería gráfica de la interfaz. En cambio, en Android sigue siendo atractiva. Entonces, el desarrollador se tiene que concienciar, pero también el fabricante debe incluir, por ejemplo, en las guías de diseño de interfaces, que hay que hacer las cosas accesibles, que es cierto que, por ejemplo, hay Apple, la documentación, un solo capítulo, por favor, si ahí se puede escribir una Biblia. Entonces, hay que concienciar y también que se involucren más los fabricantes. Adelante, Silvia, por favor. Pues y un poco a raíz de lo que habéis comentado y como parte de marketing, deciros que el problema lo veo desde marketing, lo veo más allá incluso de la accesibilidad. Es un tema más, y lo habéis comentado también, de funcionalidad versus usabilidad. Y yo creo que viene un poco marcado también por el perfil de las personas que forman parte de la etapa, digamos, de desarrollo del servicio, que son, pues, sobre todo ingenieros, informáticos, y que en esas, yo creo que cada vez es más necesario el incorporar grupos de trabajo mixto, incorporar al usuario en el momento de la definición del servicio, ya sea discapacitado o no. Eso es lo que va a hacer que una aplicación sea mucho más usable. Y eso nosotros, de hecho, lo estamos comprobando con los servicios que estamos desarrollando en el ámbito de salud, donde el perfil de usuarios que te encuentras, pues precisamente tiene muchas limitaciones de accesibilidad. Entonces, al final, o facilitas que la aplicación sea usable, o si no, pues habrás hecho una funcionalidad maravillosa que no utilizará absolutamente nadie. La clave, cuando hemos conseguido que algo sea realmente accesible y usable, es cuando has incorporado al usuario en la definición del servicio y te atienes precisamente a todas estas normas de accesibilidad. Y yo creo que eso es un cambio de modelo, pero en general, en lo que es el proceso de desarrollo de servicios de cualquier industria. Hay que incorporar al usuario y la experiencia de usuario en fases más iniciales para poder realmente hacer que las aplicaciones sean sencillas. Si no, pues seguimos arrastrando un poco el tema del nacimiento de lo que es las aplicaciones informáticas, que vienen muy del mundo de la informática. Eso es un poco, desde marketing, la experiencia personal a la hora de lanzar servicios. Un segundo, Jonathan, un segundito, Jorge, y luego Jonathan, por favor. Yo quería romper una lanza en favor de los desarrolladores, que es decir, ojalá la responsabilidad fuera de los desarrolladores, es decir, dame una API nueva y dame un sistema nuevo que yo trabajo con ello y hago cosas. El problema es más profundo, el problema al final es de los, siento decirlo, de los CEOs y de los directores de empresa, que es lo que habéis comentado antes. Si a ti se te ocurre poner un botón más grande o que el botón cuando lo pulsas dice soy el botón de OK, estás en la calle al día siguiente. ¿Qué es tú qué haces tocando eso? Es decir, tú en un proyecto al final tienes que hacer lo que te mandan. Trabajando, te hablo por lo menos desde mi experiencia en la empresa privada, es decir, es muy raro encontrar un CEO que le dices, oye, ¿qué tal si consideramos la accesibilidad? Yo lo más que he llegado a oír ha sido, ¿access y qué? O entonces, es complicado.
La ventaja ahora que tenemos con plataformas móviles tipo pues, Android, iOS, es que los costes de desarrollo se han rebajado muchísimo respecto a tiempos anteriores. Entonces, eso puede facilitar que determinados productos y determinados servicios en determinadas compañías ahora sí que merezca la pena considerar esos costes de accesibilidad. Pero hoy por hoy sigue siendo un nicho muy reducido, ¿no? Personalmente, desde la experiencia mía de la empresa privada, aun en aplicaciones que están pidiendo a gritos que le pongas un botoncito de accesibilidad, es complicado convencer a un CEO que meta un trocito de presupuesto en ese tipo de cosas. Jonathan, pero antes, si te parece, quería simplemente comentar cosas que están diciendo en Twitter y en otras redes y demás, pues que, bueno, que revisemos a veces también el término, la terminología, porque la palabra accesible a veces está muy viciada o induce a error o a quienes compone la accesibilidad o no, que hablemos también de que hay que dejar de pedir, que hay que construir, que veamos las actuaciones desde un formato de desarrollo de negocio también. Se han dicho cosas. He interrumpido porque se están diciendo cosas al respecto de lo que estáis comentando, que en muchos casos algunos desarrolladores están indicando que le están obligando a desarrollar cosas en base a la estética, aun sabiendo que no son del todo adecuados y demás, pero que por ser más bonitos también se ponen así y no de otra manera. Se habla también, y también lo hemos comentado, algo se ha dicho ahora, de que falta incluir la guía de diseño en todos estos productos y servicios, tener claro para quién o para qué es accesible o con qué concepto de accesibilidad eso surge. En fin, y al margen de todo esto, Jonathan, por favor. Pues yo simplemente puntualizar lo que ha comentado Silvia y Jorge. Por ejemplo, te hablo de la experiencia que tenemos en Tecnosite, que estamos empezando a incluir el usuario con una metodología de codiseño, y son muchos los beneficios, pero en muchas empresas de carácter de producción monolítica, que el CEO no es solo que te eche, sino que encima tiene un látigo, pues yo veo que va a haber muchos problemas ahí, pero es necesario que el usuario tome un papel importante. Y ante todo, yo soy consultor, pero en casa soy desarrollador y yo tengo mi sangre de desarrollador, y sí coincido con Jorge en que muchas de las culpas vienen en el análisis del proyecto, en el entorno de la plataforma, y que el desarrollador, por mi experiencia a la hora de hablar con otros desarrolladores, de explicarle qué es esto de la accesibilidad, que la palabra es cierto, que el concepto se está viciando, pero no es por el ámbito de la discapacidad, sino porque ya llaman a cualquier cosa accesible, desde los periodistas, a cualquiera dice, el televisor es accesible, en vez de decir asequible. Bueno, son problemas de lenguaje. Bueno, pues todo el tema, yo sí tengo muy claro, pero muy claro, que hasta que no haya una implicación de la gente de arriba, tanto políticos como el núcleo empresarial a nivel de dirección, como de los fabricantes, vamos a tener que seguir viviendo de la caridad del desarrollador, porque eso se ve claramente en Android. En iOS también se está viendo para algunas soluciones en que el desarrollador se da cuenta de que ahí tiene un público con necesidades especiales. Y también aprovecho para comentar que los usuarios también tienen un rol, porque muchos se quejan en su casa o en el bar o en la calle, se pegan la pataleta de soy un pobre discapacitado o persona con discapacidad, para el término políticamente correcto hoy, pero no se comunica con la empresa o el responsable o el organismo legal apropiado y decir, eso no es accesible, tiene que ser accesible por ley y que se haga accesible. Entonces, el usuario no se queja como se tiene que quejar y tampoco premia al que lo hace bien. Por ejemplo, en las tiendas online de aplicaciones para dispositivos móviles están las reseñas de usuarios. La aplicación que no es accesible tiene un montón, los que ponemos reseñas a usuarios con discapacidad, de negativos, pero cuando la aplicación es accesible, tiene pocas. Entonces, a los usuarios les gusta hacer sangre, pero no construir. Entonces, quería preguntaros, ¿cuál es el proceso de verificación para que una app sea accesible? ¿Existe algún proceso de verificación? ¿Quién sabe si es accesible algo o no lo es? O sea, ¿cómo lo podemos saber? O sea, porque accesible para quién o para qué o de qué manera. ¿Cuáles son las pautas, no? Pensemos en un desarrollador o en una empresa, una entidad. Hablábamos de los responsables de la gestión y que un responsable de gestión diga, venga,
hágase, sea accesible. ¿Y qué? Y entonces los desarrolladores se sientan en una mesa y dicen que tiene que ser accesible, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezaríamos? Claro, el Udo, tema es, Jonathan, el tema es para quién quieres que sea accesible. Claro, si buscas una... ¿Cuáles serían las pautas? ¿Podemos marcar algunas pautas? ¿Podemos marcar unas líneas? ¿Podríamos plantear cómo se inicia eso? Yo creo que sí. Encontrando las barreras de acceso en la comunicación con el dispositivo, tanto de entrada como salida, tenemos que el principal canal es la pantalla, tanto de entrada como salida, entonces podemos identificar ciertos perfiles. Ahí el que no pueda ver o no pueda tocar está claramente identificado, y la salida, pues el que no pueda ver y no pueda oír. Entonces ya tenemos unos perfiles objetivos. Luego está el que no pueda comprender, que ya en el tema de la discapacidad cognitiva hay mucha literatura y yo no me puedo identificar como un experto porque es demasiado complejo. Entonces, dependiendo de la plataforma, ya el fabricante te proporciona una herramienta. Entonces, tanto el desarrollador como el project manager, el jefe de proyecto, perdón, el arquitecto, el rol que sea, deben conocer su plataforma, pero bien, no de yo sé poner un botón y una barra de progreso y ya tengo una aplicación de RSS. No, conocerla bien, porque en España hay muy buenos desarrolladores, hay buenos analistas y malos jefes de proyecto. Adelante, Carlos, ¿querías comentar algo? Y bueno, un poco, Jonathan ya lo ha dicho bastante, ¿no? Lo que hay que hacer es al principio tener un buen perfil, ¿no? Una de las cosas que se hace, sobre todo mucho en proyectos de investigación, nosotros lo hemos hecho mucho, ¿no? Es lo de, voy a suponer que mi usuario es María y voy a suponer que mi usuario es Juan y voy a suponer, y a cada usuario le plantas un perfil. Un perfil en cuanto a condiciones de uso y en cuanto a capacidades. Y además pasas a un entorno positivo. En lugar de hablar de discapacidades, empiezas a hablar de las capacidades de cada uno, ¿no? Entre otras cosas, aquello empieza a ser más bonito, ¿no? Y la forma un poco que hemos tenido nosotros de trabajar ha sido siempre esa. Cuando empiezas a hacer los primeros wireframes, el cómo va a quedar la pantalla en el futuro, en cada sitio, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, en un tablet, pues, ¿qué va a pasar si lo que hago es mover el dedo hacia la derecha, hacia la izquierda, o tocar, o hacerlo grande, o hacerlo pequeño? Cuando estoy haciendo cada una de esas, ¿qué acciones van a ocurrir, ¿no? Tanto las entradas como las salidas. Y en todo ese entorno es cuando empiezas a decir, ¿y Juan qué va a hacer en esto? ¿Y María qué va a hacer en esto? ¿No? Y vas viendo, no, pues mira, pues María es ciega y desde luego que le muestres que esto da vueltas y hace no sé qué, le va a dar igual. Lo que sí que importa es que al final tengas en un sitio un texto que el lector pueda convertir en voz, ¿no? Que no me lo presentes todo gráfico, aunque hagas maravillas gráficas. Y Juan, que lo que pasa es que no tiene, pues no sé, pues que tiene movilidad reducida y que solo puede dar sí o no. Dice, bueno, pues en un ladito tenemos un botón que despliega un menú y en lugar de que las cosas se desplacen, no se hagan grandes y pequeñas, en un menú va a poder acceder a esas acciones, ¿no? Esta es la forma un poco de actuar y por eso es tan importante que sea al principio, porque lo que termina pasando es que al principio no se pone a Juan, no se pone a María. Y lo que termina ocurriendo es que vas avanzando, tienes allí que aquello tiene que ser AAA o que tiene que ser no sé qué, o te vas a la ley y lees allí que tiene que haber unas pautas que además no casan con lo que estás haciendo porque las pautas están hechas para la web y bueno, y lo metes como puedes con calzador y te das cuenta al final que no funciona y entonces es cuando entras con los parches. Por eso sí que hay una metodología que seguir y que nos va a llevar a que sí, efectivamente. Entonces sí que hay esa metodología y sí se pueden hacer cosas, pero está poco introducida en el tejido industrial, ¿no? ¿Alguna cosa a comentar más, Udo? Perdón, Jorge. Una pequeña cosita al hilo que le decía Jonathan del tema de las discapacidades, mal llamadas, cognitivas. Yo creo que también es una buena oportunidad en el tema de, si hablamos de mercado, inversión y todo esto, te lo digo por experiencia personal, a lo mejor ahora también es un momento bueno para recoger los frutos de lo que se ha sembrado a nivel europeo
estos últimos años, cuando no había esta mal llamada crisis, etcétera, etcétera. Hemos tenido unos estupendos programas marcos donde ha habido mucho dinero metido en temas de accesibilidad, de modelado centrado en el usuario y sobre todo en temas de educación para este tipo de perfiles, con lo cual, al hilo que comentabais de Sudamérica ahora, podría ser una oportunidad excelente con esta bajada de costes de tecnología para introducir este tipo de tecnologías en aprendizaje y formación. Y Udo, sí, yo quería comentar un poco con respecto a pautas de cómo hacer esto. Yo creo que las grandes plataformas sí tienen sus pautas de cómo hacer una aplicación más accesible y tienen ciertas herramientas que te permiten diagnosticar cuán accesible es tu aplicación o no. Además, con la evolución de las aplicaciones móviles hacia HTML5, vuelven también a tener un poco de relevancia todas las normas de accesibilidad que se han discutido en W3C y la iniciativa Mobile OK, que básicamente busca un poco diferenciar y encontrar esas aplicaciones que son accesibles del resto. Perfecto. O sea que a ver si lo estoy entendiendo. Las plataformas, algunas tienen suficientes herramientas para hacer cosas. Los desarrolladores tienen capacidad y talento y hay bastantes en este país para hacerlo. Pero luego no está ocurriendo del todo y de hecho se están criticando algunos tipos de plataformas, las Android, por ejemplo, que se ha comentado, que no es como la otra o que sí o que no, pero sin embargo es una de las que, según el último informe, más crecimiento ha tenido en unidades también, en el caso español de forma fundamental y en otros mercados también, ¿no? Como el alemán y como otros y tal. Entonces, ¿qué está pasando? Porque esto, o sea, la suma de todo esto querría decir, hay más facilidades, hay más accesibilidad, hay mejoras, pero aparentemente hay más brecha. O estamos camino de una posible mayor brecha de pronto, porque si hay más plataformas que no son tan accesibles y son las que están creciendo. ¿Esto cómo se come, no? ¿O lo estoy leyendo mal? Carlos. Yo creo que, bueno, vemos mucha brecha, pero yo me acuerdo cómo era el entorno web hace 15 años y desde luego hemos avanzado mucho, y a mí me gustaría también ser positivo y buscar el por qué en algunos sitios pues, o algunas cosas han ido bien, ¿no? Yo no sé si es exactamente por esto, pero el gobierno de Estados Unidos en determinado momento sacó una ley donde dijo simplemente que no iba a comprar productos de marcas que no fueran accesibles. No buscó castigos, no buscó nada, simplemente dijo que no iba a hacerlo, pero lo dijo de una forma que parecía creíble y lo que ocurrió es que salió iPhone, que es un salto desde mi punto de vista tremendo entre lo que había habido antes liderado entre otras por empresas europeas, ¿no? en temas de plataformas móviles que llevaban pues muchísimos años, pues llevan pues eso, alrededor de 15 años, de 10 años, trabajando, haciendo unos sistemas operativos cada vez más potentes, más rápidos, que hacían un montón de cosas, etcétera, pero que la accesibilidad pues la tenían ahí en un ladito y la miraban pues con recelo, ¿no? Y en un momento dado, bueno, pues Apple cuando saca su dispositivo tiene en cuenta eso y saca un dispositivo que bueno, Jonathan que lo diga, que seguro que se ha pegado con él mucho más, ¿no? En ese sentido, pero con mi iPhone 4S. Pero que es fascinante. Y yo creo que hay, o sea, que se pueden hacer cosas en ese sentido no tan difíciles, porque fíjate lo que es poner una ley y luego cumplirla. Y además no tienes que perseguir a nadie, simplemente cuando vas a comprar algo dices, ¿cumple? No, pues ya está, pues no te compro. Ahí sí, Jonathan. No, pero comentarte también que, por ejemplo, luego tenemos el caso de, por no tirarle tanto a Android, que la verdad que en esta versión 4 lo está haciendo bien, pero parece que Google nos da una de cal y dos de arena. Hablamos ahora de la casa de la M, Microsoft, que sacó su Windows Phone. Todo el mundo dijo, oh, el que va a derrocar a Android y a iPhone. Y las personas con discapacidad preguntamos, oye, ¿y esto es accesible? Y dijeron, ya decía yo que se me había olvidado algo. Ahí a ver, en este entorno creo
también por lo que se está comentando, y además somos firmes convencidos de ello, que los organismos públicos con esas pautas que comentaba antes Carlos, están haciendo ese esfuerzo en cuanto a los criterios de accesibilidad para las compras públicas, porque efectivamente no sería una forma importante de impulsar la accesibilidad a través de que aparecieran criterios técnicos accesibles en el pliego técnico, no siempre en el pliego administrativo, lo del 2%, del tal, del cual, que está bien, pero no únicamente ahí, sino que en realidad a la hora de concursar de forma oficial, pues sepas que de los 100 puntos, igual que hay 50, 55, 60, los que sea para la oferta económica, hay no sé cuántos, o alguno por lo menos, para criterios accesibles adicionales. ¿Hasta cuánto se está eso poniendo? Hay una norma, Jonathan a lo mejor me puede corregir, pero hay una normativa ya que obliga a los proveedores de la administración pública en tema de web a facilitar mínimo un AA o un AA de WCAG 1.0 y este año pasamos a la 2.0, por fin. Pero además de la web hay más mundo, ¿no? También. Sí, hay una normativa hay comunicaciones, hay servicios tecnológicos, hay productos de multimedia, hay televisiones, hay dispositivos electrónicos de seguridad, de alarmas, de muchos aspectos, ¿no? Que digo, cuando todo eso se adquiere en ese ámbito, la accesibilidad no parece, ¿no?, que esté tan contemplada en los criterios técnicos. Lo digo porque al final también cuando uno hace una oferta a una empresa, a una entidad, y antes estábamos diciéndolo, decíamos, es que los CEOs, los comités, nosotros queremos hacer algo pero luego nos frenan o tal. Frenan quizás porque no ven negocio, ¿no?, en el fin último, y porque si lo ven es difícil que te frenen, ¿no? O sea, al final es porque la responsabilidad social, que Sofía sabe bastante, llega hasta unos límites, pero luego, como todos decimos, grandes son las empresas que tienen el concepto de RSC bien asumido, gracias, bien, pero luego a la hora de centrarse en el Consejo eso representa, ¿qué?, un 1%, ¿no? Y luego hay 99 personas que en la cabeza tienen, dicen, bueno, ya habló el del RSC y ahora las otras 99 vamos a hablar del balance, de los números, del activo, de cuál es el negocio, del potencial, del mercado. Y ahí la defensa de todo esto, ¿dónde se queda?, ¿no? Parece que no se está contemplando como un negocio, ¿no? Porque si se planteara como un negocio, aparentemente no haría falta ni tan siquiera animarlos, ¿no?, sino que nos animaríamos solos, ¿no?, porque iríamos detrás de ello. No se vislumbra, ¿no? Y no se vislumbra porque hay pocas herramientas, porque hay poca información, porque la diversidad es muy diversa y al final quizás también puede ocurrir, ¿no?, que sean muchas discapacidades diferentes y no hay un mercado, un share market único en ese aspecto, sino que son diferentes, o simplemente es un aspecto de poco impulso desde la administración también, a veces, y de las empresas, en el sentido de que hay legislación sobrada, pero no sé si se está siguiendo, si se está penalizando al que no lo cumple, si el CERMI está haciendo una buena labor detrás de todo ello, pero al final, ¿cuántas empresas somos todas perfectas? Porque nunca ha sido ninguna amonestada, ¿no?, gravemente, ¿no?, por esto, aparentemente. Entonces, pues vamos teniendo una actitud soberbia, ¿no?, todos, ¿eh? Entonces, ¿eso qué pensáis? Perdón, Carlos. Bueno, yo voy a poner un ejemplo de una charla que dimos hace un tiempo, que yo creo que es muy bueno, ¿no? En la televisión, por ejemplo, es obligatorio por ley que un porcentaje bastante alto de los programas estén subtitulados, incluso de los programas que se emiten en directo. Esto es un coste, sobre todo los que son en directo es un coste, ¿no? Bueno, pues las empresas han ido incluyendo esto, ¿no?, cada vez más, unas con más éxito, otras con menos, pero lo han ido incluyendo, unas además cumpliendo la ley pero sin hacerlo bien hecho, por decirlo de alguna manera, y otras a lo mejor no cumplen la ley pero lo que están haciendo lo están haciendo mejor, cada uno en un nivel, ¿no? Pero tal como está el sector audiovisual, por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué administración va y le dice a una cadena de televisión, oye, gástate más dinero en algo? Le va a decir, oye, si quieres cierro mañana, porque no. Entonces, tenemos o sea, luego la administración pues tampoco es inflexible, pues porque hay una realidad social, ¿no? Además,
entramos en una situación donde nuestras empresas en ese sector, en el audiovisual, por ejemplo, están compitiendo con empresas de fuera. Entonces, claro, cuando compites con YouTube, que tú tengas un sobrecoste porque tiene que ser accesible, lo hace complejo el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Administración? Pues para promocionar nuestras empresas y no sé qué y tal, les voy a decir que tengan un coste mayor, que de momento lo ven como un coste. A lo mejor a la larga resulta que la gente prefiere anunciarse en un sitio que tiene un ser un poco mayor, pues porque precisamente las personas sordas están mirando a ese canal, ¿no? Pero en un principio se ve como un coste. Y esto es una complicación, por eso a mí me gusta mucho más el otro entorno. En lugar de castigarte cuando no lo estás haciendo, que luego al final dices, bueno, pues no lo estoy haciendo, pues usted me dirá cómo me va a castigar, pero va a ser complicado. Además, somos todos en el sector los que no lo hacemos, así que como desobediencia civil, ¿no? Pues en lugar de eso, ir hacia la otra parte, ¿no? Hacia la parte de promocionar a quien lo hace bien. Es decir, pues, no sé, que sería tan fácil como eso, ¿no? Administración General del Estado, decir, oye, todos, absolutamente todos los móviles que se estén comprando para Administración General del Estado tienen que cumplir con este requisito. ¿Cuál lo cumple? Este señor. Pues es que al día siguiente va a venir la competencia y va a decir, oye, que yo también lo cumplo, que ya he hecho la modificación y también lo cumplo. Y sería mucho más bonito si se hiciera a nivel europeo, porque no olvidemos que bueno, pues cuando le llegue el grito de que alguien en una administración autonómica en España está diciendo que no se compra un dispositivo al señor de, yo qué sé, de Suecia, de Finlandia o de Silicon Valley, pues cuando le llegue el grito es que ya han pasado 3 años. Mientras que si fuese una cosa un poco a nivel europeo, nos concienciásemos todos, que no creo que sea tan difícil, ya lo hicimos para GSM, pues no creo que sea tan difícil, pues se avanzaría mucho ¿Hay más. experiencias dentro de la parte...? Perdona. No, un poco con el tema de promocionar al que lo hace bien y cómo influye aquí la administración pública. Yo creo que también hay un tema de los usuarios finales y cómo intentar concienciar a esos usuarios finales. Y voy a poner un ejemplo bastante mundano, pero hay una iniciativa que se llama Café Justo. Y hoy por hoy, aquí en Telefónica, la gente está tomando más café justo porque entienden que es un café que está socialmente aceptado en relación al otro café que en teoría está hecho con mano de obra más barata y qué sé yo, y vale un poquito más caro. ¿Por qué no hacer algo, un loguito o algo que nos identifique aplicaciones que tienen una usabilidad mayor y que valgan un poquito más, pero que sepamos, que somos conscientes de que a pesar de que estamos pagando un poco más por esas aplicaciones, estamos fomentando a su vez que más aplicaciones vayan en ese sentido. En esa línea de negocio, de promoción, de actuación, ¿se está notando o cómo está afectando la accesibilidad en las apps para las descargas? Antes que nada, te contesto después de esto, ¿Sí? puntualizar yo no estoy dispuesto a pagar más porque algo sea accesible. Yo no he elegido ser ciego y tampoco he elegido tener que pagar más. Muy bien, puntualizado. O sea, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Además, quiero decir que el café justo está muy bien porque es algo que es cuestión de mercados y demás, pero estamos hablando de acceso, no de tomarte un café. Si no te puedes tomar un café, te tomas un té o agua. O sea, no le estás negando a la persona que pueda beber. Si le negases la posibilidad de beber, sería algo más peligroso y estaríamos hablando de derechos humanos. Pero a la hora de acceder, también es un derecho humano. Entonces, yo no estoy de acuerdo con pagar más por tener un derecho humano. Pero, Jonathan, no lo veas solamente como personas con discapacidad. Yo lo veo también... pero como persona, yo como persona sin discapacidad, tal vez sí estoy dispuesto a pagar más por fomentar que se hagan más aplicaciones accesibles. Sí, eso sí, premiar al que lo hace bien, sí, pero no premiarlo permitiéndole que cobre más, sino lo premias con el boca a boca. Por ejemplo, en la App Store, yo te hablo de, por ejemplo, yo he desarrollado 3 aplicaciones, 2 de ellas son juegos, son accesibles para personas ciegas con discapacidad visual parcial, personas sordas y con problemas de motricidad parcial, lo que Apple reconoce como perfiles aceptados, y los vendo a 79 céntimos, como a otros juegos. Y la verdad que no me voy a hacer rico, pero vamos, a mí me ha dado para pagar un iPad 2.
¿verdad? En el tema este de, por continuar ahora entramos en el nuevo, pero lo de no pagar más, yo estoy de acuerdo también, en el sentido de que aquello que es necesario para la vida digna no debe tener un precio, debe ser costeado por la sociedad, ¿no? Igual cualquier otro derecho. Ese aspecto de pagar, no pagar, por el tema de la accesibilidad, siempre se contempla esto como un déficit, ¿no? Es que sale constantemente, ¿no? O sea, esto no es negocio. O sea, por eso decía un poco lo de las descargas. Se nota o no se nota a veces cuando hay aplicaciones más accesibles, porque antes estamos comentando un montón de posibles discapacidades, ciegos, auditivos, movilidades reducidas, pero en el mundo también de la movilidad reducida y del cognitivo, donde pues quiero además recordar pues efectivamente temas muy importantísimos de Down, Alzheimer, etcétera, etcétera. El mundo de los mayores, porque hemos hablado muy poco de ellos, ¿no? Estamos además en el año del envejecimiento activo. El mundo de los mayores tienen iPads también, ¿no? Y tabletas y empiezan a tener. Y pregunto, ¿y nosotros que estamos en esta mesa, pensamos tenerlas cuando seamos más mayores? ¿O pensamos que tampoco las tendremos, como pensamos que tampoco se supone que las tienen los que las tienen ahora o no las tienen? Y ese mercado, si antes hablaba Jonathan, que con mucho acierto, decía, si en el mundo mundial somos 7.000 y 1.000 parece ser que están afectados por accesibilidad y tal, toda esa parte, todos esos 1.000 millones y sus familias y los mayores y tal, ¿cuántos millones somos? Eso no es un mercado bestial. Ahí hay un mercado futuro bastante, te lo digo, por lo menos en mi caso con experiencia propia. Yo soy gafotas, llevo lentes de contacto, pero soy gafotas. Entonces, sí, lo ves que cuando tengas una edad, pues es probable que tengas tema de visión reducida. Entonces, ahí tienes un mercado para dentro de unos años que a lo mejor hoy tecnológicamente no es tan asequible porque nuestros padres, digamos, no están tan conectados a la tecnología como nosotros, pero de aquí a 10, 20 años vamos a ser un mercado potencial bastante interesante. Vuelvo y repregunto otra cosa a toda la mesa. Digo, no están tan metidos en la tecnología. Yo pensaba eso cuando a mi madre yo le ofrecí un ordenador en su día y tal, y pues está bien, pero un poquito lo despreció, entre comillas. Luego otro día fue un portátil, más adelante, pues lo veía yo más sencillo, pero era más pequeño, más... Bueno, también lo despreció con tal. Luego fue un netbook de esos que salieron y tal, como más chiquitito, más cómodo, más tal, lo volvió a despreciar. Pero un día, cuando me vio con una tableta, que pasaba con las manos las cosas y que entraba en el periódico y leí, pues se sentó al lado, empezó a tocarla y empezó a leer el periódico. Y empezó a moverse. Y en un pispás, en 24 horas, estaba con una tableta en la mano, trabajándola. Hombre, no hace cosas complejas, no tal, pero vamos, que si, ya te digo yo, que si le quieres regalar una, la va a usar todos los días. Y ahí viene un poco el colofón de esto. Pues es que la tecnología, ellos no son tecnólogos, o es que no estamos a la altura y no hacemos las cosas fáciles y accesibles para ese público y para el público de la discapacidad en conjunto. Primero Carlos y luego Jonathan. Bueno, yo con eso quería romper una lanza precisamente a favor de la tecnología, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien, funcionan bien, y un buen ejemplo es el que estás comentando, ¿no? Será por una cuestión a lo mejor pues colateral, pero lo que sí ha ocurrido es que durante muchos años se han gastado muchísimo dinero en hacer programas para intentar romper la brecha digital en varios aspectos, pues en el aspecto de la pobreza, en el aspecto de la mujer, por ejemplo, en varios, y entre otros en el aspecto de las personas un poco más mayores, ¿no? Y ha sido muy complicado, ¿no? Sin embargo, la persona mayor enseguida empezó a tener teléfono móvil, que lo querían lo más sencillo posible, y decían, no, pero es que yo solo quiero esto, ¿no? Hasta el día que tienen un smartphone, y lo utilizan de la forma más sencilla posible, y te dicen, quiero que me quites todo, que solo tenga, le quitas todos los iconos, no tienes ninguna aplicación, está vacío, solo vale para llamar. Pero un día te ve que dice, es que con el smartphone que consultas el tiempo, y dice, oye, pues yo también quiero eso, pues le pones el botoncito de la aplicación de consultar el tiempo, es solo esa aplicación, ¿no? Y la persona pues usa para llamar y consultar el tiempo.
al fin de semana siguiente vas a comer a casa de tus padres y tal, y dices, oye, ¿y eso que tienes que hacer no sé qué? Pues te lo pongo, no pasa nada. Y ya tiene 2 y lo reconoce, ¿no? Y al cabo de un tiempo ves que esa persona tiene más aplicaciones que tú y que las utiliza más que tú y que además empieza a hablar con otra gente de las aplicaciones que tiene, de las que no tiene, y empieza a recoger información de otros sitios y empieza a introducirse en un entorno donde pues ya le interesa tener internet, ya aprende a leer los periódicos allí, ya aprende a hacer otras cosas, la cita del médico pues ya la puede... Y has introducido a una persona en un mundo que era muy difícil acceder para ellos y que era una verdadera cortapisa para desarrollarse. O sea, yo he trabajado con asociaciones donde hacían una cosa tan simple como cogerse a personas mayores, sacarlas de excursión a un cajero automático y les explicaban cómo funcionaba un cajero automático, ¿no? Y era, bueno, era todo un mundo. Y resulta que esas personas ahora acceden a, no voy a decir al banco, que a lo mejor es complejo, pero acceden a muchas aplicaciones a través de su smartphone. Es decir, hemos logrado, cuando las cosas se hacen bien, logramos además romper otras cosas que antes parecían muy difíciles y gastábamos mucho dinero en intentarlo. ¿Y Jonathan? Pues yo voy a aprovechar para hacer un poco de autopromoción. No sé si sabéis que he desarrollado un par de juegos para iPhone y iPad. El Buscaminas accesible de Tragaperras, descargaoslo. Y te comento un correo que me llegó hace un par de días de una chica, que es su padre recién jubilado, con vista bastante afectada por la edad y demás, y verás que el hombre pues estaba en una etapa de principio de depresión y demás, y la chica me mandaba un correo de agradecimiento, y yo me quedé, bueno, verás, yo no he descubierto la pólvora. Porque el hombre no tenía ganas de leer el periódico porque no podía, el ordenador, como bien comentabas tú, lo repudiaba, pero la chica vio lo de accesible para la gente con problemas de visión, se descargó el tragaperras, se lo puso al padre, y la chica tiene un problema muy grave, se ha quedado sin iPad, porque el padre se ha apropiado de él y no lo suelta, y el padre ahora mismo está leyendo periódicos a través de su tableta, está jugando, está participando mediante correo electrónico con otra gente, porque la herramienta le proporciona suficientes métodos para seguir funcionando, acceder a los contenidos, y yo coincido, que creo que aquí todos coincidiremos, que la tecnología es el camino para superar esos límites que tenemos las personas, porque aquí no hay nadie perfecto, y por desgracia aquí solo hay 2 cosas seguras: que todos vamos a morir y que todos vamos a peor. A peor en cuanto a capacidades. Entonces, aquí somos todos potenciales personas con discapacidad muertas. Entonces, yo siempre digo que, como puntualizaba ante un compañero, yo desarrollo para ahora, pero también desarrollo para mí para mañana, que ahora estoy ciego. Pero espero que no me pase nada más, ¿verdad? Yo cada vez que cruzo la calle me presigno por lo que pueda pasar. Hay una pregunta en Twitter que, al respecto de lo que estás comentando, va dirigida a ti, Jonathan, por si quieres comentar, y es el tema de, para la gente invidente, ¿es más fácil una tableta que un PC? ¿O no? ¿O es...? Te comento. Sí. Ha sido una cosa muy curiosa, porque la tableta consiste en el principal método de exploración que tenemos las personas ciegas, que es utilizar las manos para ver qué hay. El utilizar un PC o un equipo de escritorio es algo más abstracto, porque tú, mediante la pulsación de varias teclas, aquello te va devolviendo dónde estás, pero tú no sabes exactamente dónde estás. En cambio, la pantalla táctil, tú vas arrastrando el dedo por allí, que además de que limpias un poco la pantalla, pues vas conociendo... Hombre, pero te coge... Es una guarrería lo de las tabletas. Yo ahí no quiero romper una lanza para Apple, en cuanto andas con los dedos ahí un rato. Eso, un pañuelito. Eso sí, normalmente los ciegos solemos tener las manos muy limpias. Entonces por ahí vamos bien. El tema, por mi experiencia con gente ciega, ha habido un boom desde el 2009, porque antes lo que había en pantallas táctiles para ciegos era algo complejo. Había cosas, yo me reconozco un tecnófilo kamikaze, de cuando hay un cacharro nuevo, para allá que voy. A veces me puede la sorpresa y lo recomiendo, y ya a la edad uno se hace mayor y ya se calma un poco, pero yo sí creo que el futuro
por ahora están las pantallas táctiles para la persona ciega. Es algo más, aporta más información. Aporta más información. Gracias, Jonathan. Silvia, por favor. Es que yo creo que ahí eso ha sido para todos, o sea, por eso también el boom de las tablets realmente, o sea, crecen a una velocidad en el mercado que olvídate del PC y de cualquier otra tecnología. Y yo creo que es por eso, porque para todos es algo mucho más natural y menos abstracto. O sea, a la gente que está entre los 50 y 65 años, lo que es el portátil o el PC fue una barrera realmente tecnológica que nunca superaron. Y hablando de los CEOs, menos mal que tenían secretarias, porque si no, nunca hubiera, o sea, vamos, no se han acercado a un ordenador y sin embargo ahora los ves a todos, a esos mismos, con el tablet. Y la secretaria pues vive mejor. Entonces yo creo que el tablet para todos, y ahí vuelvo un poco al mensaje ese, que muchas veces igual lo que con la accesibilidad, y se ha comentado en algún momento, ponemos una etiqueta adicional, al CEO va a ser muy difícil que le cambiemos el esquema de buscar dónde está el negocio, e igual lo que debemos es de pensar más en un beneficio para todos, porque al final la accesibilidad es un beneficio para todos. Y buscar sobre todo pues, aquellas áreas en las que realmente puedas aportar mejoras sustanciales para mejorar la vida de todos, que al final es hacia lo que vamos, porque como bien lo has dicho, es que como todos vamos a peor, pues es que va a ser mejor para todos pensar en estos términos. Entonces, si al CEO le trasladas que esto va a llegar a un mercado mayor porque va a romper barreras como ha roto el tablet, pues probablemente sea más fácil convencer de incorporar ciertas funcionalidades que si vas con la etiqueta de algo adicional, de un aditivo y de un coste adicional que va para un mercado muy restringido. O sea, yo creo que ahí, igual que en todo, estamos rompiendo barreras para la inclusión, e inclusión es formar parte de un grupo, pues que seamos todos parte de ese grupo. O sea, que el enfoque sea un poco distinto, porque cambiar a los CEOs pues va a ser más complicado. Yo creo que el camino es más largo. Pero el camino es más aportar quizá información para que ellos tomen decisión. Exacto. En esa línea, y, ¿no? y de hecho se ha visto en muchas ocasiones, y en alguna de las reuniones del CENTAC de los inicios se comentaba el tema del grifo monomando. ¿Quién no tiene hoy en su día un grifo monomando versus lo que es el giratorio? Cuando nació dentro del entorno de la discapacidad para un mercado que en principio se creía que era pequeño. Hoy en día, o sea, con lo cual, pues bueno, el que apostó por ese mercado pequeño creo que ha triunfado. Sofía, por favor. Sí, y complementando lo que dice Silvia, es verdad que a lo mejor en frío esperar que un CEO haga una apuesta por todo lo alto, por la accesibilidad, es un tema complicado, pero es que a lo mejor no hace falta, y voy por otro lado, más práctico si quieres, ¿no? Y es todo el esfuerzo en innovación que se está haciendo en algunas empresas. Entonces, cuando hablamos de innovación, y hablo de los verticales de Telefónica y también hablo del esfuerzo por hacer una apuesta seria por aquellos que innovan desde el emprendimiento, en general, distintas formas de innovar, pero detrás de la innovación hay un esfuerzo económico y de recursos. Si los que estamos dedicándonos a hacer esas apuestas incorporamos el concepto de accesibilidad como algo natural, dudo mucho que el argumento o el contraargumento vaya a ser es que no me salen los números. Yo he estado en sesiones de selección de algunos de estos emprendedores tecnológicos y créeme que la propensión a considerar los temas de accesibilidad o de otro tipo de brechas es bastante natural. Muchas veces lo que he descubierto es que no se había planteado. Entonces, la respuesta muchas veces no está en no me salen las cuentas. Si estamos puestos a innovar y vamos a invertir en ello, tómalo como un input adicional, como un requerimiento. Oye, considera como parte de ese esfuerzo de innovación y además desde el baseline, no te vayas al final del desarrollo a meter parches, como decíais al principio. Yo creo que esa es la arena natural donde la accesibilidad tiene que echar raíces, ¿no? Pasa que es que no estamos hablando en esos términos. Muchas veces se pasa por alto este pequeño detalle y no cuesta tanto, no es un tema de dinero. Jonathan. Yo creo que, pues, entrando en el tema que comentas, lo que me comentas de no se lo han planteado, eso me lo han dicho a la cara muchas veces. Oye, ¿esto es accesible? Pues no lo habíamos pensado. Y yo creo que gran parte es nuestra culpa
porque nos quedamos a hablar aquí, que está muy bien, estamos muy a gusto, el café es bueno, pero no vamos donde están los que hacen los productos finales. ¿Qué te digo yo? Hay un congreso de desarrollo y diseño de lavadoras, pues que vaya uno de nosotros de señores, que hay 1.000 millones de personas que tienen problemas con sus capacidades físicas, sensoriales y cognitivas, porque no lo saben. Bueno, o no lo saben o no se lo plantean. Por ejemplo, todo el mundo tiene un familiar mayor, o la mayoría tenemos un familiar mayor, o lo ha tenido, bueno, lo ha tenido un 100% seguro, y no piensan que esa persona con una cuota de edad elevada tiene problemas, porque normalmente cuando vemos un familiar, nuestros padres o lo que sea, con problemas, lo normal como buen hijo es ayudarle y solucionarle la papeleta, pero no pensamos que el día que nosotros estamos fuera, esa persona queda totalmente fuera del acceso a su entorno y no tiene esas suficientes capacidades para desenvolverse de forma autónoma. Entonces, son gente que piensa en el producto final, pero no piensa en lo que tiene lo más cercano, ni sabe del tema, ni se lo ha planteado, y yo creo que nosotros debemos concienciar y abrirle los ojos de esa necesidad de, señores, que lo de la accesibilidad no es para lo de la gente reivindicativa cañera, que los ciegos somos muy cañeros, la verdad que sí, pero... Algunos más que otros. Sí, sí. Bueno, hoy estoy calmado, que conste. Y es un poco abrir los ojos, y yo creo que por ahí va el tema. Que si el CEO no quiere cambiar, cuando todos los desarrolladores se pongan a hablar con él de Quillo, verás que tu madre tiene 70 años y no puede abrir la puerta porque el picaporte redondo, verás, mi perro, que en gloria esté, como el que dice, aprendió a abrirlo, pero vamos, te dejaba el picaporte arañado. Entonces, sí. Pero vamos, uno de palanca que lo puede abrir todo el mundo. Pues lo simple, volviendo al tema del monomando, son diseños muy sencillos que benefician a todo el mundo. Yo pongo siempre el ejemplo de la rampa. La rampa y la escalera. La rampa la puede utilizar todo el mundo, la escalera no. ¿Por qué en las escuelas de arquitectura se recomienda la rampa? Se exige la escalera frente a la rampa. La rampa es más segura, es una superficie antideslizante. Vengas con el carrito del niño de la compra o vengas borracho después de una jornada de juerga. Es más seguro. Sí, sin duda. Jorge, gracias, Jonathan. Jorge, por favor. Yo quería también comentar un poquito que es, a lo mejor ahora en tiempo de crisis es buen momento para utilizar el beneficio social como algo más allá del marketing. Es que lo estamos hablando al hilo de toda la conversación, es que hablamos del beneficio, de si tiene beneficio para una empresa montar esto, etcétera, etcétera. Entonces, hay un concepto que se nos olvida mucho, que debería valorarse mucho más que el puro mercado y el puro dinero, que es el beneficio social. Es decir, oye, contribuyendo, lo que comentabais antes, comprando esta aplicación o comprando este tipo de cosas, contribuyes a que esta empresa que tiene un beneficio social destine más dinero a lo que dices, a igualar precios para toda la gente en temas de accesibilidad a las aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser un arma más interesante de cara a los años venideros. Estamos en una época de cambio, es decir, estamos hablando de aplicaciones accesibles y de tablets, y estamos hablando de una cosa que empezó hace 1 año, 2 años, un poco más. Entonces, es una cosa que está creciendo y va a cambiar mucho en los próximos años. Y un pequeño detallito que quería comentar, que es un pequeño capón también a las grandes fabricantes, que es todo lo que comentaba Jonathan y comentabais muchos, que es muy bonito desarrollar aplicaciones accesibles, hacer que respondan para ciegos, sordos, lo que tú quieras. Pero, claro, al ser marcas cerradas y productos cerrados y soluciones cerradas y cosas que tienes que pagar licencias, no todo está disponible. Es decir, de cara a un desarrollador, Jonathan también lo conocerá, que es sí puedes acceder a determinadas áreas de tu aplicación, pero ahora, por ejemplo, dices, venga, yo tengo una aplicación de comida y voy a montar una interfaz de usuario en el cual, oye, no necesito el teclado, que estamos en el año 2012, déjame dictarte por voz lo que te voy a mandar, ¿vale? Apple te dice, no, he sacado un cacharrito nuevo que se llama Siri, que es capaz de entenderte y hablar contigo, pero eso es solo para usarlo yo. Tus aplicaciones no pueden utilizar esto. Entonces, sí, deberíamos pedir también a las grandes casas que, al menos para determinados proyectos, nos dejarán acceder a ese tipo de herramientas, porque si no, la otra opción es reinventar la rueda y asumir costes de desarrollo que no son pequeños. Cogerte bibliotecas, hacerte traductores de voz, etcétera, etcétera. Entonces. Y también otro tema, ya que le estamos pegando a palo a Apple, que verás, lo está haciendo bien en comparación con el resto, pero no es perfecto, porque la API de accesibilidad para los desarrolladores no está abierta.
nos dejan acceso a un 80%. Misteriosamente sus aplicaciones son más accesibles que el resto. Hacen cosas que no dejan hacer los demás, básicamente. Claro. Pues se os está pasando el tiempo. Si queréis comentar cualquier cosita para finalizar, en principio, Bien, pues... Yo puedo pasar una publicidad, invitar a las personas que están viendo y a todos ustedes a... Si es para mejorar la accesibilidí, sí, adelante. A que nos ayuden en Minclusion, que nos visiten en nuestro portal www.minclusion.eu Sí. Y se registren y, bueno, sigamos este tipo de conversaciones ahí y veamos cómo mejorar en este tipo de aspectos. Muchas gracias, Udo. En principio, abiertas están las puertas de la Fundación CENTAC, como siempre, para impulsar cualquier ámbito de las tecnologías accesibles y de la accesibilidad en la tecnología. Pues se nos ha pasado el tiempo casi volando, son casi hora y media, llevamos hora y 20 más o menos reunidos. Muchísimas gracias a los ponentes, a todos, gracias Sofía, Carlos, Udo, gracias Silvia por la casa que nos has brindado, Jorge, Chacón, señor Jonathan, muy amables todos. Quiero agradecer a las personas que están haciendo la traducción en lengua de signos, que también han hecho un trabajo magnífico, al equipo de edición, a todos los que nos han estado siguiendo a través del streaming en Facebook y en la propia web y en general a todo el equipo. Bueno, se han dicho cosas muy interesantes. Quería simplemente concluir con algunas frases y con aspectos que aquí se han comentado, pues más implicación en plataformas y en desarrolladores, también si se hace un esfuerzo inicial, los futuros proyectos no tienen por qué ser más caros. Se hablaba, decía Jonathan, su famosa frase de parches, ¿no?, desde la base, falta de comunicación entre desarrolladores y usuarios finales. Hay que intentar acortar esa brecha. Hay un mercado muy grande en el mundo, son muchísimas personas, cientos de millones las que están en un entorno de necesidad de más accesibilidad, tanto ellas como sus familias. Hay que involucrar también a los responsables de negocio y a los comités, a los CEOs, en la necesidad de ver la accesibilidad de una forma natural, como decíamos, y no como un aspecto de un share market, sino que igual que se contempla quizás la calidad, la seguridad, el reciclaje, pues también la accesibilidad y bajo ese ámbito, como decía Sofía, pues no cabe estar pensando si es que hay que o no hay que, tiene que ser así, punto, ¿no? Y surgen soluciones. También plantear, bueno, pues que los usuarios deben también pedir más. Quizás no se conoce todo lo que se debería conocer sobre ellos. El usuario debe exigir, debe pedir qué necesita, qué requiere, y también se debe premiar a los que hacen cosas accesibles. Como hemos dicho, aquí se ha hablado de grandes empresas con grandes defectos todavía, pero también con un gran esfuerzo por parte de ellas en algunos ámbitos y que hay que señalar todas ellas. También ese mensaje para los desarrolladores, para emprendedores, que se ha comentado en el sentido de las apps accesibles. Identifiquemos perfiles, identifiquemos el potencial de la plataforma, veamos qué pasa con los que oyen más o menos, con los que ven más o menos, con los que comprenden más o menos, con los que pueden acceder de forma motriz más o menos a estos servicios. Una llamada también a los organismos públicos para que se sabe que son grandes compradores, que son grandes responsables de impulsar con esas políticas también ciertos caminos y exigirles que sean todavía más exigentes, si cabe, a la vez, para que la accesibilidad sea también un camino mucho más natural. No paguemos más por soluciones de accesibilidad básicas que dignifiquen todo lo que es opcional, como en cualquier ámbito, y más en el de la inclusión. Páguese más, nosotros, los otros, los de al lado, todos, pero no en lo básico. Cuando las herramientas y las apps son accesibles, también dejemos claro que esto es un beneficio horizontal, es un beneficio para todos. Lo fácil lo usamos todos, lo accesible y más sencillo lo usamos todos, y es un factor de inclusión absoluto. Y bueno, pues en innovación, contemplar el hecho natural de hacer la accesibilidad un aspecto en el diseño desde el origen.
No tengo más que lo dicho antes, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestras aportaciones y buenos días. Gracias a todos. Muchas gracias.